criptomundo. Porque mucha gente me venía pidiendo que dediquemos un episodio a las distintas cripto que de golpe se vuelven populares y nadie sabe por qué. Yo creo que lo que estamos viendo es la fase maníaca de un mercado alcista, pero con algo que es distintivo del mundo cripto. Lo hemos visto varias veces en el pasado, que es la especulación, pero brutal, ciega, totalmente delirante, ¿no? ¿Qué es lo que hace? La gente invierte en proyectos nuevos que no se sabe bien qué son, para qué sirven, si sirven para algo, pero todo el mundo va y compra. Compran porque los demás también están comprando. Otra característica de este periodo tan peculiar es que casi todo el mundo mantiene sus monedas en los sitios de intercambio, en el exchange, o sea, en manos de un custodio, ¿no? ¿Por qué las dejan ahí? Porque tienen la esperanza de hacer una diferencia rápida en dinero fiat, ¿no? Ven a las cripto como un vehículo para ganar dinero fiat. Ese es el contexto actual. Pero es interesante notar que los que hicieron las fortunas más grandes acá son los que no estaban necesariamente concentrados en hacer fortunas, sino más bien en el potencial de Bitcoin, que originalmente era prácticamente la única o prácticamente la única criptomoneda seria, ¿no? El potencial de Bitcoin para cambiar el mundo. Que sea una moneda. Claro. Pero sabían que para eso hacía falta adopción. Por eso Gavin Andresen, al principio, digamos 2010, 2011, repartía bitcoins gratuitamente. Bitcoin Faucet. Él sabía que... Una especie de canilla. Claro, y repartía al principio 5 bitcoins sí. a cualquiera que los pidiera. No era un inversor, era un entusiasta, un usuario, además un developer. Él sabía... Todavía está vivo, por suerte. Intuía que la clave era la adopción masiva. El efecto de red. Exactamente. Y el efecto de red, al fin y al cabo, dependía de los usuarios, no de los inversores. Los inversores buscan potenciar por ahí proyectos que aportan valor. Y si aciertan, ganan. Pero no crean el valor. No son los inversores los que crean valor. Es, en todo caso, el emprendedor y luego el usuario. La red de usuarios. Depende de una red, ¿no? Entonces había esta clase de gente con un compromiso con el proyecto, ¿no? Y un conocimiento, a veces profundo, al menos de los aspectos fundamentales del proyecto, ¿no? En cambio, los traders, los especuladores, que también había en aquel entonces, cuando el precio de BTC se multiplicó por 2, digamos, por 5, por 10, ni hablar, ¿qué hicieron? Vendieron. Vendieron todo a cambio de dinero fiat, de dólares, de pesos, lo que sea. Y ya sabemos a la larga a quiénes le fue mejor. O sea, es curioso porque le fue mejor a los que hoy podríamos catalogar como idealistas, ¿no? La idea original no era que hubiera miles de criptos compitiendo todas por atraer especuladores frenéticos. Esto es lo que terminó pasando porque la versión original de Bitcoin fue saboteada. La idea era que hubiera una cripto dominante y que esta cripto pudiera ir innovando en la medida de lo posible y que pudiera ir, digamos, incorporando todas estas mejoras que sí, algunas quizás antes se habían probado en el laboratorio de las altcoins. Y cuando empezó la fiebre de las altcoins, la primera fiebre de las altcoins, la gente solía reírse de estas monedas prácticamente inútiles, destinadas por ahí a un único caso de uso, ¿no? O a una determinada industria, a un determinado mercado. Como me acuerdo, no sé si se recuerdan de Potcoin, que estaba una moneda que supuestamente iba a usarse solamente para los que compraran o vendieran marihuana, una cosa así. ¿Qué sentido tiene? O sea, si es moneda, sirve para comprar o vender cualquier cosa. Bueno, este tipo de cosas en ese momento
se vendían y mucha gente las compraba. ¿Por qué? Bueno, después pensaban que iba a subir el precio en el corto plazo, lo veían como una oportunidad de multiplicar su dinero fiat. Hoy la situación no es muy diferente. Hoy tenemos tanta moneda que es difícil saber qué criterio elegir para hacer una comparación. Yo, para empezar, pondría a todas las que están basadas en Proof of Stake, en prueba de participación, o sea, no en prueba de trabajo, que son muchas. Yo las pondría en una categoría aparte. No quiero meterme en este tema, por ahí vamos a dedicar mínimamente qué significa. Sí, sí. Bueno, en el caso de Proof of Work es muy simple, ¿sí? Uno puede anunciar que, como hizo Satoshi, ¿sí? Que a partir de cierta fecha se puede minar y la minería está abierta. Cualquiera puede empezar a minar, dejar de minar. Y, digamos, la seguridad del sistema no depende de cuántas monedas tiene cada uno. En cambio, en el caso de Proof of Stake, depende de esto, viene a ser la participación de cada uno en la red, tiene que ver con el monto de monedas que está dispuesto a mostrarle a la red, ¿sí? Que uno tiene. ¿El tema de la descentralización también influye en este tipo de...? Sí, absolutamente. Uno de los problemas más obvios de Proof of Stake es el de la distribución, que es completamente arbitraria. O sea, de hecho, en la mayoría de estos proyectos, los fundadores lo que hacen es autoasignarse un buen porcentaje de las monedas. Porque no hay un criterio imparcial para repartir las monedas. En el caso de Proof of Work sí puede haber, ¿sí? Vos minás, ¿sí? Estás invirtiendo tus recursos en esto y obtenés monedas a cambio. Acá no, acá yo te las reparto y se la doy a quien yo quiero, incluso a mí mismo. Así empiezan estos proyectos. Es uno de los problemas, no es el mayor. El problema más serio para mí es que una vez que tenés una entidad con la mayor parte del stake de estas monedas, cosa que no es tan difícil, porque los que tienen más monedas en Proof of Stake son los que más monedas reciben también. ¿Sí? Claro. Es decir, ¿por qué uno expone estas monedas? Porque de esa manera recibe a su vez monedas. O ¿sí? sea, en Proof of Work la recompensa, o sea, cuanto más trabajo, cuanto más invertís vos en minar, cuanto más invertís en electricidad, en tus equipos y qué sé yo, más recompensa tenés por bloque hallado. En cambio, en este caso es completamente la diferente. Recompensa depende del número depende de la monedas cantidad de monedas que vos tenés, sí. y que les mostrás a la red que vos tenés. Exacto. Entonces, si vos Claro, tenés... en Proof of Work hay una competencia, digamos, constante tecnológica. En cuanto al poder de cálculo, la tecnología va, digamos, avanzando y los mineros tienen que reinvertir, digamos, en hardware que les permita permanecer en la red. O sea, el hash es hash y compite contra hash. Mientras que en Proof of Stake, esas personas que ya se osificaron porque quizás en el principio tuvieron muchas monedas, pues es muy difícil porque no hay un cambio, digamos, tecnológico que impulse, que pueda cambiar, digamos, eso. Exacto. Se convierte en una élite. Ahora, si descartamos las basadas en Proof of Stake, ¿qué nos queda? Por lo menos entre las primeras quedan pocas. Tenemos Dogecoin ahora, que es basada en Proof of Work, pero no pero tiene... es una joda. No tiene, bueno, sí, por un lado... Empezó como una joda. Fue creada como un chiste, así que no tiene mucho sentido dedicarle tiempo a esta moneda, pero no tiene límite a la emisión. Eso te demuestra hasta qué punto... Inflacionaria 100%. Hasta qué punto la gente se tira de palomita a invertir en cualquier cosa, justamente en esta etapa del mercado alcista. Pues bueno, otra sería Monero, también es basada en Proof of Work, es un proyecto interesante, está bastante atrás en términos de market cap, pero bueno, de Monero ya hablamos en 2 episodios hace bastante previos, así que ¿qué nos queda, Luis? Litecoin, que es la alternativa que admite la magia. ¿Qué te dicen? Cuando vos preguntás ¿cómo procedes? Si de golpe te encontrás con una tarifa de $50, $60 en Bitcoin BTC,
la moneda admitida por la gente de Blockstream es Litecoin. Te dicen, usa Litecoin, total. La llamaban supuestamente la plata de, sí, así del criptomundo, ¿no? Así Como, nació, y también nació, o sea, era... O sea, plata por en contraposición al oro. Claro, pero... Tiene el color de la plata. Sí, sí. Claro. Pero originalmente era considerada un chiste también, o sea, porque no tenía ningún sentido. ¿Para qué necesitas plata si estamos en el mundo digital, donde no hay fricción? Vos podés hacer transacciones. Claro, después introdujeron la fricción, entonces ahí cobró sentido la plata, porque la metáfora del oro digital se volvió real, en el sentido de que no podés teletransportarlo o digamos, es tan complicado que el oro real se volvió más práctico todavía que Bitcoin BTC. Y que hoy es la menos amenazante, porque desde su propia concepción es una moneda segundona y no aspira a ser otra cosa. Creo que por eso la recomiendan tanto a esa y hacen mucho énfasis en que no use ciertas otras. Eso puede ser, pero hay otro tema. Litecoin tiene el mismo límite a la escalabilidad que Bitcoin BTC. Entonces, por esta razón también no es una amenaza, porque saben que Litecoin se va a chocar con ese límite y va a tener exactamente los mismos problemas, aun si la gente la empieza a usar masivamente, ¿no? O sea, Litecoin es una moneda que es una copia prácticamente exacta de Bitcoin BTC. Con algunas modificaciones. Con algunas leves modificaciones, pero básicamente lo que hacen es backporting, o sea, no hay nada original. Fuera de ese cambio en el protocolo, o con bloques más frecuentes, con más monedas, pero por lo demás tiene toda la misma deuda técnica, ¿sí?, que implican los cambios que se hicieron para limitar la escalabilidad en Bitcoin BTC. Y no es nada fácil deshacerse de toda esa basura que fueron metiendo en BTC. Es una copia exacta de Bitcoin BTC, o sea, con planificación centralizada del tamaño de los bloques, ¿sí?, con tarifas, por lo tanto, que se disparan si se dispara el uso. O sea que ventajas, no sé si te ocurre alguna. Y lo gracioso es el episodio de que Charlie Lee, que es el creador, en un momento decidió vender todas sus monedas. Bueno, eso es como... es la anécdota. Es un alma noble, La cereza del postre. Pero digo, a ver, sí tiene bloques más frecuentes, ¿no? Esto es algo que a veces presenta como una ventaja. Pero ¿qué importa eso si vos para pequeñas transacciones igual da igual? Si el bloque demora 10 minutos, 2,5 minutos, 5 minutos, ninguno de estas alternativas es útil para pequeñas transacciones, sobre todo si son cara a cara. O sea, o funciona el zero conf, o sea, una transacción lo suficientemente segura para ese monto, o no funciona. Y en el caso de Bitcoin BTC y de Litecoin, no funciona la transacción, o no es lo suficientemente segura, digamos, la transacción con 0 confirmaciones. Si uno va a hacer una transacción por montos, digamos, se va a comprar una casa, tiene sentido esperar por lo menos 10 minutos. Nadie va a oponerse a eso, pero para todas las demás no sirve ni Bitcoin BTC ni Litecoin. O sea que eso es una diferencia que no aporta, yo diría, nada. Entonces sigue siendo impráctico para el comercio en la calle, y no solo en la calle, para el uso online también. Aparte de eso, sabes que bueno, Litecoin comenzó vendiéndose como una criptomoneda más barata de usar que Bitcoin BTC, pero si tú te pones a analizar a mismo volumen de transacciones que Bitcoin Cash, Litecoin termina siendo más caro de usar. O sea, incluso cuando tiene bloques más frecuentes. Claro. O sea, hereda todos los mismos problemas. O sea que tampoco es válido decir que es la plata del oro, porque si la gente se harta del, entre comillas, oro digital y se pasa a la plata digital, vas a tener tarifas tan altas en la plata como en el oro. Bueno, no resuelve nada. ¿Qué más? Tiene más monedas circulando. Esto es bueno desde el punto de vista de quién. O sea, tiene un diferente algoritmo minero, ¿no? Esto también.
Ahora, lo del algoritmo minero, no sé, por ahí Luis, ¿querés añadir algo? Yo creo que no es muy relevante. A mí me da la impresión de que cualquiera que busque limitar el desarrollo de ASICs, o sea, de dispositivos que están diseñados específicamente para la minería con un determinado algoritmo, a la larga están destinados a tener que cambiar ese algoritmo, ir adaptándolo, y tenés un punto de centralización ahí, porque hay una persona, una entidad que está decidiendo cuál va a ser ese algoritmo. A la larga esto siempre pasa, lo hemos visto en Monero, que tuvieron que cambiar varias veces y probablemente tenga que cambiar en el futuro, ¿no? Sí, correcto. Aunque yo diría que al menos en Monero la gente, digamos, los propios fabricantes desistirían de hacerlo, pero igual es algo que no tiene sentido. ¿Y los propios fabricantes de qué? De los ASIC. No, sí se hizo. De hecho, por eso tuvieron que cambiar el algoritmo, porque cuando se lanzó este modelo de ASIC que permitía minar Monero, ahí entraron en pánico y dijeron, bueno, vamos a cambiar el algoritmo para que no sirva, para que estos dispositivos no sirvan para minar. Pero bueno, esto no es para mí una cuestión menor, pero hay otra cosa que sí me parece relevante, que es que Litecoin, como tantas otras altcoins, bueno, es esto, es una altcoin, no es un spin-off, o sea, no comparte el historial de transacciones que se remonta al bloque génesis, al bloque inicial. ¿Y por qué esto es importante? Porque no hereda el efecto de red de la rama común de Bitcoin y por lo tanto también la infraestructura. Bitcoin Cash nace ya con una infraestructura que lo requería desesperadamente, ¿no? Porque en el momento en que las tarifas se dispararon, la gente no entendía bien lo que estaba pasando. Culpaban por ahí a BitPay o a Coinbase, no se daban cuenta de lo que estaba. Entonces BitPay, por ejemplo, y Coinbase se apuraron a aceptar Bitcoin Cash, pues no les quedaba más remedio, necesitaban alguna moneda funcional. También Bitcoin Cash hereda a los early adopters, ¿sí? A los que adoptaron tempranamente Bitcoin. No es un proyecto nuevo, es el mismo. Todos los que no abandonaron el proyecto original pasaron a estar invertidos en Bitcoin Cash, y muchos de ellos fanáticamente comprometidos, ¿no? Con la defensa y con el desarrollo, ¿sí? No solamente con la defensa del proyecto, en discusiones online. Con el desarrollo tenemos Flipstarter, que es una plataforma que permite financiar distintos proyectos relacionados con Bitcoin Cash en forma descentralizada. Y en Litecoin se intentó algo similar y no llegaron a juntar, creo que ni el 1% de lo que necesitaban. Y bueno, fue un fracaso. ¿Por qué? Precisamente por esto. Porque falta gente comprometida, faltan entusiastas. Bueno, después también está lo que decía Mariana, ¿no? Si te cabe alguna duda acerca de las intenciones de los que promueven Litecoin, el propio fundador de Litecoin vendió todas sus monedas en el pico de la última burbuja, esto que fue a fines de 2017, creo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos queda? No sé, Luis, por ahí a vos se te ocurre algo, pero realmente yo quería hablar un poco de Litecoin porque para mucha gente llegar a el mundo cripto, sobre todo a Bitcoinlandia, es como para un pobre chico nacer en Corea del Norte. O sea, no saben lo que pasó antes. No saben que el discurso oficial es contrario a el espíritu original. O sea, que el 99% de la gente que habitaba esos foros originalmente fueron eyectados, fueron silenciados. No lo saben. Entonces ven una lista de tickers. Uno de ellos es LTC. Y si escarban un poco más, van a ver que por ahí que lo están vendiendo como esto, plata digital, lo cual no tiene ningún sentido. Solamente tiene sentido si vos compraste el buzón del oro digital, ¿sí? Pero esto es... A ver, antes de la creación de Satoshi, vos por un lado tenías oro como reserva, ¿no?
¿Por qué se usaba el oro? Porque tenía emisión limitada. Pero era un medio de intercambio malo, de alta fricción. Entonces, por otro lado, tenías el efectivo, que te lo depreciaban emitiéndolo sin límite. Este es el problema del efectivo. Ahora, era un medio de intercambio de baja fricción, al menos comparado con el oro. Pero replicar este modelo en la actualidad es una idiotez, pero inconmensurable. ¿Para qué necesitas oro digital si tenés efectivo digital? Que no te pueden depreciar a diferencia del efectivo estatal. O sea, si tenés reserva de valor y medio de intercambio, sin ninguna de las desventajas de ninguno de los dos. Efectivo digital. Yo no sé si acá no hay, se me ocurre, también no se cae, o algunos no caen en la falacia de la teoría del valor trabajo, ¿no? O sea, más fricción, más me cuesta, por lo tanto, por alguna razón, entonces, relacionada con esto, tiene que valer más. Digo yo, ¿no? Porque el analfabetismo económico está tan extendido que no me extrañaría que la gente tenga esta intuición, ¿no? Si esto cuesta más moverlo, debe ser porque es más valioso. Y a propósito de esto, hay gente que piensa, si tan solo hubiera comprado unos pocos bitcoins allí por los primeros años, ¿no? Yo, para esta gente, tengo una respuesta tranquilizadora. Yo le diría, no te tortures. Porque la verdad es que no ibas a comprar. ¿Por qué? Porque nunca te sentaste a pensar qué era y por qué tenía potencial. Y si ponele que por algún motivo vos comprabas a $1 la unidad, ¿no? Un Bitcoin, $1. Ibas a vender. Ibas a vender cuando alcanzara los 2, los 3, los 5, los $10. ¿Y sabes cómo lo sé? Porque es lo que todo el mundo hizo. Porque en ese momento te estaba dejando guiar por el rebaño. Igual que ahora. O sea, fíjate en qué está invirtiendo hoy Roger Ver. Roger Ver es un tipo, para los que no saben quién es, que en 2011 vendió su Lamborghini para comprar Bitcoin, BTC, la única versión que había en ese momento, a un precio de probablemente de un dígito, ¿no? Hoy está invirtiendo en Bitcoin Cash. ¿Por qué? Simplemente porque es la idea original. ¿Y en qué está invirtiendo Michael Saylor? Un tipo que ignoró a Bitcoin hasta el año pasado. Y que opina que cualquiera que no sea billonario tiene que contentarse con el sistema bancario. ¿Sí? Que use la tarjeta de crédito. Si tiene la suerte de acceder al sistema bancario. Recordemos que Saylor compró por primera vez Bitcoins, BTC, a decenas de miles de dólares la unidad. Yo lo veo como un proceso de selección natural. Pero no en el sentido de que gana el más fuerte o gana el más vivo. Acá pasa algo que es raro en la historia. El que tiene razón tiene premio, digamos, ¿no? Por ejemplo, el que compraba Bitcoins, BTC, en los primeros años, mientras los demás vendían. O se reían. Los que no tenían Bitcoin se reían del que compraba BTC. Yo me reía. Claro. Pero el que compraba porque suponía que BTC iba a mantenerse fiel a la idea original. ¿Sí? Al white paper que escribió Satoshi Nakamoto. Y hoy, ¿quién tiene razón? Eso es lo que tenés que averiguar antes de invertir un centavo en algo. Esa es mi recomendación.